Bueno, vamos a dar inicio con los avisos aquí parroquiales, ¿verdad? De la semana. Lo primero que tienen que recordar es que esta semana tenemos una situación problema. En la semana 13, ¿verdad? Hay una información aquí que tenemos que analizar al respecto de un bus, ¿verdad? Entonces hay que calcular un numerito, ¿verdad? Dice que un grupo de jóvenes quiere ir en un concierto de rock, que se alquila un autobús, que el autobús tiene capacidad para 55 personas, de las cuales hay 4 veces más plazas para ir sentado que para ir de pie. Entonces, ¿cuántas personas van a ir de pie y cuántas personas van a ir sentadas? Esa es la pregunta de la semana, ¿verdad? Ahí ustedes tienen que dar una respuesta y decir cómo fue que la obtuvieron. Si no tienen una operación así que ustedes pueden decir, bueno, esta fue la operación que hice, pueden hacerlo también de manera textual. Entonces comentarnos ahí qué fue lo que hicieron. Luego tienen en esa misma respuesta decir por qué es importante resolver este tipo de situaciones, ¿verdad? Tal vez dar un ejemplo de la vida cotidiana en la que ustedes sienten que se puede aplicar esos conceptos. Y al final pues tienen que comentar como siempre el aporte de 2 compañeros más, ¿verdad? Entonces en total son 3 participaciones. Como les digo, yo nunca evalúo esta parte, ¿verdad? De que primero tienen que hacer una participación tal día y luego tal día tienen que hacer la otra participación, porque yo sé que el tiempo de nosotros es bastante limitado y a veces el ratito que tenemos es el único, ¿verdad? Y ahí es donde hacemos todo. Entonces esa parte por ahí la pueden omitir. Bueno, para esta semana que es la semana número 13, bueno, tenemos dos semanas que vamos a trabajar hoy. Tenemos la semana 12, que fue lo que se trabajó la semana anterior, ¿verdad? Que son justamente las operaciones con polinomios. Hoy vamos a trabajar un poquito en la primera parte de la clase lo que son las operaciones de polinomios, y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar lo que son las ecuaciones lineales con una incógnita. Entonces esos son los 2 grandes temas que tenemos el día de hoy, que son las operaciones con polinomios. Ya trabajamos en la última clase las operaciones con monomios y hoy vamos a trabajar las operaciones con polinomios. Es importantísimo recordar las operaciones con monomios para poder trabajar las operaciones con polinomios. Entonces vamos a ir a eso, creo que vamos allá, dice. Estamos entonces. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, creo que ya lo había mencionado un poco la última clase, es que hablábamos de que las expresiones algebraicas, por ejemplo, si yo tengo 3AB, esa es una expresión algebraica. ¿Cómo sé que es una expresión algebraica? Porque trae una parte que es un número, que a esta parte le vamos a llamar coeficiente numérico. Y tiene una parte que son letras que vamos a llamar factor. Esto no sirve porque es una flecha. Que vamos a llamar factor. Es que como me cambiaron aquí la pizarra, vamos a tener problemas. ¿Y qué se me hizo el borrador? Vea, santísima Trinidad. Esto se le vamos a llamar factor literal. Ahora veo la pizarra así, la modificaron, entonces siempre lo deja uno perdido. Entonces tenemos un coeficiente numérico y un factor literal. Eso es lo que conocemos como expresión algebraica. Esa es una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas pueden tener un solo conjunto de estos, de coeficiente numérico más factor literal, o pueden tener varios, que era lo que les decía la semana pasada. Entonces, por ejemplo, podríamos tener 6ab a la 2 más 7a x a la 3, por ejemplo, menos 8a a la 2 c a la 3, por decir algo. Entonces encontramos que aquí, vamos a ver cómo hago para cambiar el color de esto, si es que se puede, ahí está. Encontramos que aquí tiene 3 términos, tiene 3 grupitos, ¿verdad? De número más letras. Cada uno de estos se llama términos. Entonces, la semana pasada dijimos que la semana pasada no, la última clase, dijimos que cuando la expresión solamente tiene un término, por ejemplo que venga así 4xy a la 2,
Si tiene un solo término, se llama monomio. Si tiene dos términos, por ejemplo que venga menos 10p más 6q, no hace falta que tenga muchas letras, con solo que tenga una letra ya es una expresión algebraica. Este tiene dos términos, ¿verdad? Se va a llamar binomio. Y los que tienen tres términos, como por ejemplo este que escribimos aquí, 1, 2, 3 términos, esos tres términos lo vamos a llamar trinomio, ¿verdad? Entonces simplemente estamos diciendo que una expresión algebraica está formada por una parte de un número y algunas letras. Al número se le llama coeficiente numérico, a las letras se le llama factor literal. Si tiene un solo grupito de eso, ¿verdad?, de números más letras, se llama monomio. Si tiene dos, se llama binomio. Cada uno de esos elementos se llama término. Si tiene tres, se llama trinomio. A todos en general se les llama polinomios. ¿Okay? En general a todos, ¿verdad? Si tiene 2, si tiene 3, si tiene 1, si tiene 4, si tiene 5, etcétera, de términos, se le llama polinomio. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar operaciones con polinomios. ¿Cómo haré para quitarle esta flecha al rojo? Vamos a ver. El bolígrafo está sin flecha. Quito. Eso, ya estoy aprendiendo esto. Ok, entonces vamos a ver operaciones con polinomios. Y las operaciones con polinomios, vamos a aceptar aquí a Oscar. Las operaciones con polinomios se basan en lo que vimos la semana, la última clase que tuvimos. Y es que las operaciones con polinomios se pueden hacer sumas, se pueden hacer restas, se pueden hacer multiplicaciones y por último se pueden hacer divisiones. Después vamos a ver que se pueden hacer más cosas, pero por el momento vamos a trabajar las cuatro operaciones básicas. Entonces vamos a ver cómo haríamos suma y resta de polinomios. Esta parte es muy interesante, muy bonita, es algo que a partir de ahora nos va a servir muchísimo para todo lo que es el colegio. No solo en matemáticas, sino cuando lleven otras ciencias, digamos, como química, como física, etcétera. Ahí esto les va a funcionar. La idea es la siguiente: se le dan dos o más polinomios, normalmente se van a dar encerrados entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, un polinomio que sea así: 3x más 7y menos 2a, por ejemplo. Ese es un polinomio. En este caso tiene tres términos, se llama trinomio. Y le vamos a sumar otro polinomio que podría ser 6x menos 8y más 2a menos 5b, por decir algo. ¿Okay? Entonces tenemos esa suma de polinomios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Lo que tenemos que hacer es fijarnos siempre detrás o a la izquierda del paréntesis qué hay. ¿Ok? Si no hay nada, como en este caso, o si hay un más a la izquierda del paréntesis, yo me fijo en este paréntesis aquí que abre, yo me fijo a la izquierda, ¿qué hay a la izquierda? Un más. Aquí ¿qué hay? Nada. Ok. Si no hay nada o hay un más, esos paréntesis se pueden borrar. Ok. Esos paréntesis se pueden quitar sin ningún problema. Puedo eliminar los paréntesis. Ok. Entonces esa es la primera regla que vamos a trabajar. Si hay unos paréntesis, a la izquierda no hay nada, o hay un más, esos paréntesis se pueden quitar. Ok. Y ahora, una vez que quito los paréntesis, lo que voy a hacer es identificar cuáles son los monomios semejantes. Esto lo trabajamos en la última clase. ¿Qué era monomio semejante? Buscar monomios o términos que tienen exactamente la misma letra con el mismo exponente. Entonces, por ejemplo, este 3x es semejante con el 6x. El 7y es semejante con el menos 8y. El 2a es semejante con este 2a. Y este señor de aquí, menos 5b, no tiene términos semejantes. Por lo tanto, él se queda solito y no le va a pasar nada, simplemente uno lo va a bajar. A él no voy a sumarle a nadie, no voy a restarle a nadie,
porque no tiene términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, a veces lo que hacemos es ordenarlo. Primero bajo este 3x, ¿verdad? Yo me fijo a la izquierda del 3x, ¿quién hay? Nadie. Cuando no hay nadie es que está positivo, entonces lo bajo. Y voy a ponerle a la par el término semejante de él. El término semejante de él es este 6x, pero tengo que arrastrarlo con todo y el signo que esté a la izquierda de él. Entonces lo bajo con este más, ¿verdad? Para poder hacer ya una operación más adelante. Luego me fijo cuál seguiría. Seguiría el 7y. El 7y va con el menos 8y. Este menos tengo que jalarlo con el 8 y este 7 positivo tengo que jalarlo con el 7. Entonces yo que escribo más 7y menos 8y. ¿Ok? ¿Qué más me quedaría? Me queda este menos 2a con este más 2a. Entonces yo vengo y lo escribo aquí, menos 2a más 2a. Tengo que arrastrar siempre los signos que están al frente del número. No los puedo dejar botados porque entonces me daría un error. Y como les decía, este último menos 5b está solito, entonces ese lo voy a poner aquí de último, solito. Ese no va a pasarle nada. Y ahora hago las operaciones que me han ido quedando. 3x más 6x, recordemos cómo se hacía esa operación. Nada más se suman. En suma y resta nada más los que se van a ver afectados son los números, las letras no. Las letras se bajan igual, me da x. Y yo digo 3 más 6, 9. Entonces ya la sumé los dos y se me convirtieron en 9x. ¿Ok? Ahora ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer el 7y menos 8y. Entonces recordemos que si yo tengo a 7 y le quito 8, si tengo 7 menos 8, resto las cantidades, me da 1, pero como el 8 es más grande me va a quedar negativo. Entonces cuando el que estoy restando es más grande me queda negativo. Entonces aquí la respuesta sería menos 1y, ¿verdad? Esto se quita ya, esa es la suma de ellos, la resta de ellos en este caso me dio menos 1. Ahora, ¿qué me sigue? ¿Qué tengo que hacer más? Este menos 2a más 2a. Entonces yo tengo menos 2 más 2. Esto es como decir que a 2 le voy a quitar 2. 2 menos 2 me da 0. 0 es nada. Entonces cuando me da 0, por ejemplo aquí me daría 0a. No lo voy a escribir, ¿por qué? Porque 0 de algo es como no tener nada. Entonces simplemente esto lo voy a cancelar. Cuando me da 0 no lo escribo. Y por último voy a bajar este elemento que no tiene con quién operarse, no tiene con quién resolver ninguna operación y se deja ahí al final. ¿Qué pasa ahí? Así se queda. Ya no se hace absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar este 9 con esta y porque son cosas aparte. Yo la vez pasada les hacía la analogía que es como decir que voy a sumar 9 chayotes y le voy a quitar una papa. No se puede. ¿Por qué? Porque va a tener los mismos 9 chayotes y la misma papa. O sea, son cosas aparte. Entonces ya aquí ya terminé. Ahí se finaliza el ejercicio. No hay que hacer absolutamente nada más. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Todas, ¿no? Ok, ahí si alguien tiene dudas o algo me dice, ¿verdad? Ok, aquí vamos a seguir entonces y vamos a hacer otro ejemplo. Pero ¿qué pasaría? Bien. Buena pregunta. Esa no hace falta escribir el 1. Yo lo puedo escribir así. Lo puedo escribir así. Porque recuerden que el 1 es como un comodín. Yo lo puedo escribir si quiero. O podría aparecer así. De hecho, digamos, si esto fuera un examen ahí de marcar con X, por ejemplo, no va a venir el 1, va a venir así. Pero ya sabemos que ahí existe un 1, ¿verdad? Nada más que se llama que implícito. Está oculto. No se ve. Pero cualquiera de las dos formas está correcta. Así o así. Ok, vamos a hacer un ejemplo para que veamos qué sucede si trajera un menos adelante el paréntesis. Antes vimos que adelante del paréntesis a la izquierda venía nada o venía un más. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, que venga un menos, paréntesis, 4x a la 2 más 2x menos 3. Y aquí dijera menos, paréntesis, 6x a la 2
menos 5x menos 8, por ejemplo, que venga así. Voy a poner menos aquí y aquí más. Ok, este es otro ejemplo. ¿Qué sucede si viene así? Yo, como les dije antes, si a la izquierda del paréntesis no hay nada o hay un más, yo los podía borrar y listo, nada más trabajaba con lo que había ahí. Cuando venga un menos a la izquierda del paréntesis, lo que tengo que hacer es muy sencillo. Yo voy a fijarme qué signos tienen los elementos o los términos adentro. Por ejemplo, este está positivo, este también está positivo y este está negativo. Esos son los signos que tienen esos valores ahí adentro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir otra vez exactamente esos valores, esos términos, los voy a escribir abajo, los voy a trasladar. Ya voy a quitar los paréntesis, ya no van a existir los paréntesis, pero voy a cambiarle los signos completamente al opuesto, ¿ok? Le voy a cambiar los signos completamente al opuesto a cada uno de ellos. Como este 4 aquí estaba positivo, abajo lo voy a poner negativo. Como este 2 aquí está positivo, lo voy a poner negativo. Como este 3 está negativo, lo voy a poner positivo, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer en este otro paréntesis. ¿Por qué? Porque a la izquierda del paréntesis hay un menos. Entonces, este 6 está negativo, entonces lo voy a poner positivo. Por cierto, este menos desaparece, ¿verdad? Igual que este menos se desaparece, ya no se escribe, este menos se desaparece. Este menos lo que me dice es, cámbiele los signos, ¿verdad? Cambiar signos. Y desaparece, es como una instrucción, ¿verdad? Lo quito. Lo que me queda es lo que estaba en los signos de adentro. Entonces, este desaparece, pero me dice, cámbiale los signos a los de adentro, ¿ok? Este está negativo, entonces me queda positivo. Este 5 está positivo, entonces me queda negativo. Y este 8 está negativo, entonces me queda positivo. Y ya, esa es la única diferencia. Cuando hay un menos, tengo por obligación que cambiarle el signo a el paréntesis siguiente. Si por ejemplo aquí lo que hubiera es un más, entonces estos los dejo igual y estos sí los cambio, ¿verdad? Bueno, pero como en este caso ahí lo que está negativo, entonces lo voy a hacer el cambio. Y nuevamente aquí voy a juntar los que son semejantes. Entonces este 4x a la 2 es semejante con este 6x a la 2. ¿Por qué? Porque tienen el mismo exponente. Tienen que tener la misma letra, pero además el mismo exponente. El 4x a la 2 no es semejante con el 2x. ¿Por qué? Porque el 2x está elevado a la 1. El menos 2x sería semejante con el 5x. Y por último, el 3 sería semejante con el 8, porque son números que no tienen letra. Entonces esos también son semejantes. Los que no tienen letra son semejantes entre sí. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiarlos a la par para ir haciendo las operaciones. Entonces yo tengo menos 4x a la 2 más 6x a la 2 menos 2x, y el semejante sería menos 5x. Esto es como una forma de ordenarlo. Más 3 más 8. Ok. Y entonces ahora sí voy a ir haciendo las operaciones. Voy a hacer esta operación primero. Menos 4. Recuerden que yo nada más en suma y en resta nada más me fijo en los números. Menos 4 más 6. Eso es lo que tengo que hacer. Menos 4 más 6 es lo mismo que decir 6 menos 4. Es exactamente lo mismo. 6 menos 4 da 2. Ok, entonces yo pongo 2x a la 2. Las letras no sufren ninguna alteración, nada más que se juntan en una sola. Ya sumé esos dos. Ahora voy a hacer la suma o resta de estos dos. Entonces yo digo menos 2 menos 5. Esto mentalmente lo voy haciendo, o lo hago aquí en una esquinita por aparte para tenerlo bien claro que voy a hacer. Cuando los dos están negativos, recordemos, se suman. Cuando los dos están negativos, se suman, pero se dejan negativos. Entonces en este caso el resultado es menos 7x. La letra no sufre ninguna modificación, simplemente que los dos que estaban por aparte ahora ya están juntos. Y en esta última pues es la suma normal, la que hemos hecho toda la vida de que estamos en la escuela. 3 más 8 da 11. ¿Se puede seguir de ahí? No, ahí se termina, ya terminé. Esa es la respuesta final. ¿Por qué? Porque este x a la 2, aunque es una x, no se puede hacer nada con esta.
no son semejantes, porque este está elevado a la 2 y este está elevado a la 1, entonces ellos no se pueden juntar, no se pueden sumar, no se pueden restar. Ahí quedaría exactamente así. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de suma y resta de polinomios. Simplemente van a venir encerrados entre paréntesis, y cuando atrás del paréntesis no hay nada o hay un más, se quitan como si no existieran y ya busco términos semejantes. Y cuando viene un negativo, los quito también, pero cambio los signos de los elementos que están adentro. Ahora, existe una posibilidad más. La posibilidad que existe es que venga un número adelante del paréntesis, y esto nos va a llevar a lo que se conoce como multiplicación y división de polinomios. ¿Ok? Multiplicación y división de polinomios. Vamos a ver qué sucede. Si por ejemplo yo tengo una expresión como la siguiente: 3 paréntesis 4x más 8, y lo tengo así. Antes dijimos que si no había nada a la izquierda del paréntesis, entonces yo nada más lo quitaba, pero aquí hay un 3 y no hemos visto qué pasa cuando hay un número. Vimos qué pasa cuando hay un menos, pero qué pasa cuando hay un número. Bueno, es realmente muy sencillo cuando hay un número delante de un paréntesis. Cambiaron el borrador y este está más feo. Cuando hay un número delante de un paréntesis, lo que se dice es que en realidad ese número va a multiplicar a cada uno de los elementos que hay dentro del paréntesis. Es decir, a mí me toca multiplicar este 3 por todo este 4x primero, y luego ese mismo 3 tengo que multiplicarlo por este más 8. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo era que se hacía? Bueno, recordemos la ley de la multiplicación. Voy a poner aquí, esto es un recordatorio. ¿Cómo era que se multiplicaba? Si yo tenía, por ejemplo, 6ax multiplicado por 2 a la 3y, por decir algo, ¿ok? La multiplicación con letras es muy sencilla. La multiplicación se multiplican los números normal, como nosotros sabemos multiplicarlo desde que estamos en la escuela. Multiplicamos 6 por 2, 12, ¿verdad? Entonces la multiplicación de los números es sencilla. Aquí sí se pueden multiplicar aunque no sean semejantes. La multiplicación no pide que sean iguales, pueden ser cualquiera, ¿ok? Pueden tener letras distintas, incluso pueden tener que ninguna de las letras se parezca, ¿ok? Todas las letras pueden ser diferentes. Pero se multiplica muy sencillo. ¿Por qué? Los números se multiplican entre sí, me da 12. Las letras, las que sean iguales, lo que voy a hacer es que sumo los exponentes. Por ejemplo, aquí tengo a la 1 y aquí tengo a la 3. Entonces la voy a escribir una única vez, pero sumando esos exponentes. 1 más 3 me da 4. Y si las letras hay distintas, entonces nada más las voy agregando exactamente igual a como vienen en cada uno de los términos. Y entonces ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Se multiplican los números, las letras que son iguales se suman y las letras que son diferentes se dejan tal cual y como vienen ahí, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que esta viniera aquí x a la 3, entonces aquí me quedaría x a la 3, ¿verdad? Simplemente se copian igual. Entonces vamos a hacerlo aquí. Como este no tiene letras, entonces nada más es multiplicar los coeficientes, no hay que hacer nada más y agregar la letra que esté, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar 3 por 4x. Vamos a hacer mentalmente, vamos a hacer la siguiente operación: 3 multiplicado por 4x. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se multiplican los dos números normal, como siempre lo hemos hecho, 12, y como este no tiene x, pero este sí, hay que agregarle aquí al final, nada más pongo 12. Entonces, esto me quedaría 3 por 4x, 12x. 12x. Y bueno, ya hicimos esta primera multiplicación. Ahora me falta multiplicar 3 por 8 positivo. Entonces yo sé que este está positivo y este está positivo. Recordamos la regla para la multiplicación. Si está positivo y lo multiplico por positivo, me da positivo. Si los dos están negativos, también me da positivo.
Y si uno está positivo y el otro está negativo, independientemente del orden, me va a dar negativo. Entonces aquí, como este está positivo y este está positivo, me va a quedar positivo. 3 por 8, la multiplicación normal que siempre hemos hecho, 24. ¿Ok? Y eso es todo. Ya esa sería la multiplicación de este elemento por este elemento. Vamos a ver qué pasa si trae letra. Voy a hacer otro ejemplo aquí. Digamos que venga así. 2b y lo voy a multiplicar por 7ab a la 3 más 5. Bueno, voy a poner aquí negativo. Más 5 menos 5 a la 2b. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la regla aquí, lo que nos pide esta multiplicación es que yo multiplique este por este y después multiplique ese mismo que está afuera por el 5 a la 2b. Siempre, como buena costumbre, lo que tenemos que hacer es multiplicar los signos. Por ejemplo, este está positivo y este está positivo. Entonces el resultado de esa primera multiplicación me va a quedar positivo. Recordemos que cuando es un primer resultado y está positivo, no hace falta escribir el más. Ahora vamos a borrarlo más adelante. Entonces la primera multiplicación que tengo que hacer es 2b multiplicarlo por 7ab. Esa es la primera multiplicación que tenemos que hacer. Entonces yo multiplico los números simple y sencillamente como siempre lo hemos hecho. Si 2 por 7 es 14. 14 pongo aquí. Y este tiene b y este tiene b. Este tiene a pero este no. Entonces para irlos poniendo en orden alfabético pongo primero la a, porque la a en el alfabeto es la primera. Y como tengo que agregarlo, entonces la voy a poner ahí de primera. Y tengo b aquí y este b está elevado a la 3. Entonces b a la 1 y b a la 3 me da b a la 4. Entonces aquí pongo a, b a la 4. Alguien podría decir, profesor, ¿y qué pasa si pongo primero el b, así, b a la 4 y luego el a? Está bueno también se podría poner así. Pero como yo les he dicho en otras ocasiones, en matemáticas nos gusta acomodar las respuestas bien ordenaditas, bien bonitas. Entonces las letras que aparezcan siempre se ponen en orden alfabético. Entonces como siempre va primero la A que después la B, entonces se pone primero la A. Pero si hubieran dejado la B primero, no hay problema, está bueno. Entonces ya hice este, digamos, ya ese ya lo multipliqué. Ahora me hace falta multiplicar este otro de aquí. Entonces yo por ahí en una esquinita o mentalmente hago la siguiente multiplicación. 2b por menos 5 a la 2b. Entonces recordemos la multiplicación de signos. Este está positivo y este está negativo. Un positivo por un negativo me va a quedar negativo. Entonces yo pongo un negativo ahí. Y ahora voy a hacer la multiplicación de los números. 2 por 5. 2 por 5 es 10. Y ahora voy con las letras. En este caso, la B se repite y la A no. Como la A tiene que ir de primero, la voy a copiar igual a la 2. Y B a la 1 aquí. Y aquí tengo B. Ah, bueno, sí. Y B a la 1 aquí. Entonces 1 más 1 es 2. B a la 2. ¿Ok? Entonces ahí ya estaríamos con esa respuesta. Ya no se puede hacer nada porque aquí lo que me quedó fue una resta. Y yo no puedo restar este con este. ¿Por qué? Porque son términos que no son semejantes, ¿verdad? Ya ahí ya terminaríamos la parte de la multiplicación. Si queda algo que sumarse o restarse, se resta, pero en este caso no se puede hacer. Entonces, por lo tanto, ya ahí terminamos ese ejercicio. Y para ir terminando, digámoslo así, con las operaciones, porque la división de polinomios nosotros no la trabajamos hasta noveno, vamos a ver qué sucede si yo tengo un polinomio, digamos 4a más 2b, y se está multiplicando por otro polinomio, 2a menos 3b, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya este es otro ejercicio. Voy a borrar este de aquí, voy a quitarlo para que no estorbe. Ok. Entonces, digamos que yo tengo eso así. Tengo que hacer esa operación. Antes solo teníamos uno
en la parte aquí izquierda, pero ahora tenemos 2. Entonces en realidad no aumenta la dificultad, no es más difícil. Lo que simplemente pasa es que vamos a tener que hacer la operación más veces, se hace más veces. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo voy a agarrar el primero de acá, del paréntesis de la izquierda, siempre va a ser digamos como el que manda. Entonces voy a agarrar el primero y lo voy a multiplicar primero por el primer término de este segundo paréntesis y luego lo voy a multiplicar por el segundo término de ese paréntesis. Entonces yo lo hago de esa manera. Entonces vamos a ver cómo sería. Primero voy a multiplicar 4a por menos 2a. Eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar 4a por menos 2a. Entonces multiplico los números como siempre lo hemos hecho. Veamos que este está positivo y este está negativo. Entonces el resultado va a ser negativo. 4 por 2 es 8. Y tengo una a aquí y una a aquí. O sea, un a a la 1 y a la 1. Entonces cuando es multiplicación se suman los exponentes. Después, bueno, ya hice digamos, ya ese ya lo multipliqué. No lo voy a tachar del todo porque después vamos a tener que utilizarlo otra vez. Ahora vamos a borrar esta. ¿Okay? Ahora me queda multiplicar 4a por menos 3b. Entonces lo hacemos aquí en una esquinita. 4a por menos 3b. 4a por menos 3b. Entonces de nuevo multiplicamos los números normal, como siempre lo hemos hecho. Este está positivo, este está negativo. Entonces positivo por negativo es negativo. 4 por 3, 12. Hay una a que no tiene con quién sumarse ni nada, y hay una b que también está solita, entonces simplemente se agregan al resultado. Entonces ya terminé, ahora sí, ya terminé con el 4a, digámoslo así, este ya no lo voy a usar más. Ahora lo que me toca es multiplicar el segundo término, que voy a hacer lo mismo, voy a multiplicarlo por el primer término del segundo paréntesis, y después de eso lo voy a multiplicar por el segundo término del segundo paréntesis. Pues vamos a hacerlo así. Ponemos 2b multiplicado por menos 2a. La multiplicación de los números se hace normal. Este está positivo, este está negativo. Positivo por negativo me queda negativo. Y 2 por 2, 4. Aquí tengo una b, aquí tengo una a. Me quedaría ba. Pero como se ponen en orden alfabético, entonces yo pongo AB. ¿Ok? Y ya resolví esa primera multiplicación. Ahora me queda esta otra segunda multiplicación. 2b por menos 3b. Entonces pongo 2b por menos 3b. De nuevo este está positivo, este está negativo. Positivo por negativo me queda negativo. 2 por 3 es 6. Y las letras son iguales, tengo b a la 1, b a la 1, entonces me queda b a la 2. ¿Ok? Ahí terminamos la multiplicación. Una vez que terminamos la multiplicación, siempre tengo que fijarme, siempre tengo que fijarme si quedaron términos que sean semejantes, o sea, que las letras sean exactamente iguales. Entonces yo me fijo aquí, ¿hay algún otro a la 2? No, no hay ningún otro a la 2, entonces este lo bajo. Ese no le va a pasar nada. ¿Hay algún otro AB? Ah, mire, aquí hay otro AB. Entonces estos son términos semejantes. Entonces yo podría juntarlos, digámoslo así, para que me quede nada más uno de ellos dos. Cuando hay términos semejantes debo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a venirme por aquí y voy a escribirlos por aparte. Tengo 12AB y 4AB. Negativos los dos. Entonces recordamos que cuando son términos semejantes y los estoy restando en este caso, lo que tengo que hacer es restar la parte del frente, nada más los coeficientes. Menos 12 menos 4, dijimos que cuando los dos están negativos se suman, da 16, pero se conserva el negativo, entonces me da menos 16. Menos 16. Y cuando estamos sumando o restando, las letras se dejan exactamente igual. Ok. Entonces, esto que está aquí va a desaparecer porque entre los dos forman un solo término, que es 16 negativo AB. Y
me fijo, ¿hay algún otro que tenga b a la 2? No, no hay ningún otro que tenga b a la 2. Entonces ese se deja exactamente igual y se baja. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí ya terminamos, ahí se termina el ejercicio. Ok, esto voy a hacer aquí un repasito de lo que vimos esto al principio del año. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que un negativo, para entenderlo, podríamos decir que era una deuda, por ejemplo? Digamos que yo voy a la pulpería y quedo debiendo 600 colones, entonces debo 600 colones. Y además le agrego otra deuda, digamos, de 1200 colones. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos son dos números que están negativos. Este está negativo y además le estoy restando otro número, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una deuda de 600 y tengo otra deuda de 1200, lo que va a pasar es que esa deuda se me acumula. No se me va a hacer más pequeñita, se me va a hacer más grande, o sea, se suman esas dos deudas, pero sigue siendo deuda. Entonces, a modo de entender, ¿verdad? A modo nada más como de analogía, como de recordar eso. Cuando yo tengo dos números que están negativos, este está negativo, está negativo. Entonces, las cantidades se deben sumar. 1200 más 600 da 1800. Pero el resultado va a seguir siendo negativo. Entonces, eso siempre va a suceder así. Pero si yo tengo dos números, uno que está positivo y otro que está negativo, por ejemplo, que yo tenga esto así, entonces el signo que va a mandar es el del número más grande. En este caso, va a quedar positivo. Y el resultado va a ser una resta. De ellos dos, una resta. En este caso sería a 1200 le quito 600, da 600 positivo. Que si por ejemplo en este caso el negativo fuera 600, no, perdón, el negativo fuera 1200 y el positivo 600, igual se hace una resta, va a dar 600, pero el signo que manda es el del número más grande, en este caso quedaría negativo. Entonces, si los dos están negativos, van a quedar negativos, ¿verdad? Si hay uno que está positivo y el otro está negativo, va a quedar el signo del número más grande. No sé si me explico. Ok, eso es importantísimo porque eso lo vamos a seguir trabajando todo el colegio. Todo el colegio ustedes se van a enfrentar a esa decisión. Y por ahí alguien podría decirme, profesor, pero ¿y no era que negativo y negativo daba positivo? Sí, cuando se multiplican, ¿verdad? Es una cosa multiplicar y otra cosa si estoy haciendo dos negativos que se están restando, ¿verdad? Si los dos están multiplicando, entonces sí va a dar positivo. Por ejemplo, que yo tuviera menos 30 por, ve, ahí ya hay un por, menos 2, ¿ok? No es lo mismo decir menos 30 menos 2, esto es una resta, que decir menos 30 por menos 2, ¿verdad? Si viene un por, entonces esto va a quedar positivo, porque la regla para la multiplicación es que si los dos están negativos, da positivo. Pero si aquí no viene un por, como en este caso de aquí, entonces los dos están negativos, el resultado va a quedar negativo. Esos son repasitos que ahí siempre es bueno que ustedes me pregunten y es bueno que lo repasemos, porque cada vez que lo decimos, ahí se nos va quedando más y más y más y más grabado. Gracias. Ok, entonces ahí, con gusto. Ahí tenemos ya cómo se haría la multiplicación si solo viene un numerito o si vienen dos numeritos. Voy a poner aquí un ejemplo un poco más exagerado, pero para que ustedes me entiendan que sí también se puede hacer. Por ejemplo, podría venir con tres términos. Podría ser una multiplicación. Esto lo podemos hacer tan grande como nosotros queramos. De 5 términos o de 2 o de 10 términos, los términos que queramos. Por ejemplo, tenemos esto es una multiplicación, ¿verdad? Cuando no viene nada ahí, es una multiplicación. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Agarrar este primero 4x y comenzar a multiplicarlo. Primero por el 2x, luego por el menos 2y, luego por el 10x. Entonces mientras más números vengan, no es que se hace más difícil, no sé, o sea, siguen siendo las mismas multiplicaciones sencillas, de número por número, y si las letras son iguales las sumo y si no son iguales las escribo.
Entonces sigue siendo la misma idea, nada más que más veces, ¿verdad? Entonces mientras más números vengan, más veces voy a tener que hacer la multiplicación. Voy a ir resolviendo este así de manera inmediata, no voy a ir copiándolos aquí, sino de inmediata, para que ustedes vean cómo se iría haciendo esto. Entonces empecemos, voy a borrar aquí. Empecemos haciendo, digamos, 4x por 2x. Bueno, sería 4 por 2 da 8. Vamos a ir escribiéndolo. 8. X, y aquí tengo x a la 1 y aquí x a la 1. Entonces x a la 1 y x a la 1 da x a la 2. Ya hice la primera. Ahora voy 4x otra vez con 2x. No puedo cambiar el 4x hasta que ya lo haya multiplicado por los 3 del otro lado. Entonces 4 por menos 2, positivo por negativo da negativo. 4 por 2 también es 8. Y aquí tengo una x y aquí tengo una y. Entonces se pone xy. ¿Verdad? Se juntan las dos. Ya hice la segunda multiplicación. Ahora voy con la tercera. 4x por 10. Entonces 4 por 10, los dos están positivos. Me va a quedar positivo 40. Y como el 10 de aquí no tiene letras, entonces nada más pongo la x del primero. Ya terminé con este ya no lo voy a usar más. Ahora ¿qué me toca? Tengo que hacer exactamente lo mismo con el segundo término del primer paréntesis. 7y por 2x. Entonces los dos están positivos, me va a quedar positivo. 7 por 2 es 14 y tendría una y y una x. Se pone primero la x y luego la y, porque la x en el alfabeto va primero que la y. Ya terminé eso. Ahora 7y por menos 2y. Entonces el primero está positivo, el segundo está negativo, me va a quedar negativo. 7 por 2 es 14. Y tengo una y y otra y. O sea, y a la 1 y y a la 1 me suma y a la 2. ¿Ok? Y ahora voy con la tercera multiplicación que le toca al 7y, que sería 7y por 10. Entonces 7 por 10, 70. Los dos están positivos, me va a quedar positivo, 70. Y como el primero tiene y y el segundo no, entonces me queda 70y. Un poquitito para ver si me cabe. Y entonces ya aquí terminé con el 7y. Ya no tengo que volverlo a usar ese 7y. Ahora ¿qué me falta? Me falta el último término de aquí, que es menos 2. Entonces empiezo, menos 2 por el primero. Menos 2, como no tiene letra, simplemente voy a hacer la multiplicación de los números. Entonces, un negativo de aquí con un positivo me va a quedar negativo. 2 por 2 es 4. El segundo tiene x, el primero no tiene nada, entonces le pongo x. Y ahí hice esta primera multiplicación. Ahora voy con la segunda. Menos 2 por menos 2y. Menos por menos da más. 2 por 2 es 4. El primero no tiene nada, el segundo tiene una y, entonces tengo que poner la y. Ya terminé con esa operación. Y por último, menos 2 por 10. Ninguno de los dos tiene letras, entonces no me van a quedar letras ahí, sería una multiplicación normal. Negativo por positivo me queda negativo. 2 por 10, 20. ¿Ok? Entonces vean que larga se hizo esta operación. No es más difícil, no es más difícil. Simplemente que se hace más larga y pues obviamente vamos a tener más números en la respuesta. Ahora, siempre que yo tenga una multiplicación de estas, tengo que fijarme si hay términos semejantes. Entonces yo me voy preguntando, empiezo con el primero. ¿Habrá ahí entre todos esos números otro que tenga x a la 2? No hay ninguno que tenga x a la 2, entonces ese lo bajo. No hay ningún otro que tenga x a la 2, lo copio igual. ¿Hay alguno que tenga xy? Bueno, aquí hay uno que tiene xy y aquí hay uno que tiene xy. Entonces entre esos dos yo puedo hacer la operación. La pongo por aparte para ver qué tengo que hacer. 8xy más 14xy. Hay uno positivo y uno negativo. Aquí va a mandar el signo del más grande, o sea, esto me va a quedar positivo. Y siempre que sea uno positivo y uno negativo se restan. 14 menos 8 da 6xy. Entonces este ya se fue y este ya se fue. ¿Qué me queda? Sigue este.
40x, habrá otro que tenga x, entonces yo me fijo aquí hay uno que tiene x, y qué es lo que tengo que hacer, tengo 40x que está positivo, ¿verdad? Le voy a quitar 4x, entonces a 40 le quito 4, es lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? 40 menos 4 da 36, 36 positivo, x, entonces este ya se fue, este ya se fue, ¿quién sigue? Este 14y a la 2, ¿habrá otro que tiene y a la 2? No, no hay ningún otro que tenga y a la 2, entonces ese se baja exactamente igual, ese ya se fue también. Ahora, ¿habrá alguno que tenga solamente la y? Sí, este tiene solo la y y este tiene solamente la y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 70y, que está positivo, le voy a sumar 4y, o sea, es 70 más 4. 70 más 4 me da 74 positivo y. Y por último, bueno, ese ya se fue y ese ya se fue. Y por último me quedó el menos 20 que no tiene letra y no hay ningún otro que no tenga letra. Por lo tanto, este me quedaría así, menos 20. ¿Ok? Entonces una operación que se hace larga, que se hace tediosa, digámoslo así, pero que realmente el nivel de dificultad no es que aumenta, no es que se hace más difícil. Sí tenemos que ser más ordenados, ¿verdad? Hay que ser muy ordenados, porque cuando tenemos ese montón de números a veces se nos va una X o se nos va una Y o algún exponente y obviamente pues podemos cometer errores, pero no es que sea muy complicado, no, pero es digamos un poquito más de orden. Okay. ¿Alguna duda hasta ahí? Excelente. Okay, si tienen dudas, ustedes me dicen, ¿verdad? No veo manos levantadas tampoco. Ok, entonces esto lo vamos a aplicar muchísimo en lo que son las ecuaciones. Y las ecuaciones, digo yo, que se han puesto de moda gracias a Facebook y a esos acertijos que vienen a veces en Facebook. Yo no sé si a ustedes les ha tocado observarlos, pero vienen de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a hablar un poquitito acerca de ecuaciones. Este es el segundo tema que vamos a ver el día de hoy. Ecuaciones. A veces en Facebook vienen algunos acertijos, ¿verdad? Que dicen, qué sé yo, 20 más cuadrado menos 4, por decir algo, es igual a 30. ¿Ok? Entonces le pregunta a uno, ¿cuánto vale el cuadrado? ¿Verdad? Lo que nos interesa es saber cuánto vale el cuadrado. Entonces 20 más alguien y le quito 4 me da 30. ¿Cuánto creen ustedes que vale ese cuadrado? No, estoy dándole chance para que lo piensen. A ver, ¿quién podría decirme cuánto tiene que valer el cuadrado para que se cumpla eso? Que si yo a 20 le sumo el cuadrado, que no sé cuánto vale, ¿cuánto? Ok, hay varios que dicen ahí que es 14. Vamos a hacerlo, a ver si es cierto que 14. Entonces yo digo 20 más, voy a poner aquí 14 menos 4, vamos a ver cuánto me da. 20 más 14 da 34 menos 4, a 34 le quito 4 me da 30 efectivamente. Entonces el cuadrado tiene que valer 14. ¿Ok? Entonces eso realmente en matemáticas se conoce como una ecuación. Esto es una ecuación. Lo que pasa es que ahora las hacen así con, yo he visto con monitos y bananos y florcitas y de todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas cumple su misión, ¿verdad? Que es ponernos a pensar. Entonces eso se conoce como una ecuación. ¿Cuándo sé yo que estoy frente a una ecuación? Bueno, las ecuaciones tienen dos características fundamentales. Lo primero es que falte un valor. Por ejemplo, que yo tenga 6 multiplicado por
un valor ahí que no sé quién es. Y la segunda característica para que sea una ecuación es que debe venir un igual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto sería una ecuación. Aquí en vez de venir un cuadrado viene un espacio vacío, ¿verdad? Que a veces nos ponen así. Entonces, en matemáticas, y a veces ahí perdemos la perspectiva de las ecuaciones, en matemáticas se llegó al acuerdo de que cuando estábamos ante ecuaciones, lo que íbamos a utilizar para los valores que desconocemos, que se llaman incógnitas, aquí esto es lo que sería la incógnita, ¿verdad? Incógnita es como un sinónimo como desconocido, no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Esa es la incógnita, es lo que tenemos que averiguar. Entonces en matemáticas se acordó que las incógnitas se representaran por medio de letras. Entonces en vez de usar un cuadrito, en vez de usar un triángulo, un circulito, le ponemos letras. Y simplemente eso es lo que nos está diciendo ahí, que si yo agarro el 6 y lo multiplico por algún valor que no sé cuánto vale en este momento, me da 72. ¿Cuánto creen ustedes que tiene que valer la X para que si yo lo multiplico por 6 me dé 72? Correcto, tiene que valer 12. ¿Por qué? Porque si yo agarro 6 y lo multiplico por 12, vamos a hacerlo aquí aparte, 6 por 12, ¿verdad? 6 por 2, 12. Pongo 1, llevo 1. 6 por 1, 6 y una que llevaba, 7, 72. Por lo tanto, 6 por 12 es igual a 72. Entonces nosotros decimos la solución a esa incógnita, a ese problema que nosotros teníamos ahí, la solución es, no 72, la solución es 12. ¿Verdad? El valor de X, la X tiene que valer 12 para que la ecuación se cumpla, para que podamos resolver ese acertijo que nos habían puesto ahí. ¿Okay? Lo que pasa es que en matemática pues avanzamos un poquito más, ¿verdad? No nos quedamos con acertijos o con ecuaciones de este tipo tan sencillas que podemos resolver fácil. ¿Por qué? Porque no, al principio digamos pueden representar un reto para nosotros, pero luego vamos a decir, no hombre, todo eso es muy fácil, y como a nosotros los seres humanos nos gusta complicar las cosas, entonces encontramos ecuaciones más complicadas. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí de una ecuación un poquito más elaborada. Varios ejemplos de cómo se resuelven las ecuaciones. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, 2 multiplicado por X, si le sumo 16, que me dé 9, ¿verdad? Entonces ya esta es una ecuación que mentalmente se nos complica. Es una ecuación que mentalmente nos podría llevar tamaño rato para resolverla. Y como las matemáticas son una herramienta, se inventó una serie de pasos para resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, estas ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. Cuando estén en noveno van a ver ecuaciones cuadráticas y van a ver por qué esta se llama lineal. Pero por ahora vamos a decir que son de primer grado. No de primer grado de la escuela ni nada de eso, no. De primer grado, porque a los exponentes se les llama grados en matemáticas. Y aquí el exponente de la X es 1. Entonces se conoce como de primer grado. Si el exponente fuera 2, entonces sería de segundo grado. Si el exponente fuera 3, sería de tercer grado, o cúbica se llama también cuando es de 3. Y así sucesivamente. Si fueron 4, entonces de cuarto grado, etc. Entonces una ecuación de primer grado o lineal, esto es lo mismo, de primer grado o lineal, significan lo mismo. Porque la X, la incógnita, lo que queremos averiguar, está elevada a la 1. Entonces el procedimiento es muy sencillo. Vamos a separar, digámoslo así, las ecuaciones en dos grandes categorías: los elementos que tienen X y los elementos que no tienen X. ¿Ok? Vamos a tener siempre dos tipos de valores: los valores que tienen incógnita y los valores que no tienen incógnita. Los valores que tienen incógnita vamos a ponerlos siempre, vamos a ver, el igual nos va a separar, por decirlo así, como en dos grandes grupos.
lo que está al lado izquierdo del igual y lo que está al lado derecho del igual. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí, al lado derecho del igual solamente tenemos al 9. Y al lado izquierdo del igual tenemos al 2x y al 16. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? No sé qué pasó. Entonces, en las ecuaciones siempre vamos a hablar de los lados del igual. ¿Ok? Entonces el igual nos va a servir como un separador de dos grandes grupos. Vamos a tratar de que los números que no tienen incógnita los vamos a poner a la derecha. O sea, los que no tienen letra. Los vamos a poner a la derecha del igual, en el grupo de la derecha. Y los números que sí tienen letra, los valores, los términos que sí tengan X o incógnita, los vamos a poner a la izquierda. ¿Ok? Con incógnita. Ok, los valores que tengan incógnita los voy a poner a la izquierda, los valores que no tengan incógnita los voy a poner a la derecha. En un mundo ideal yo nada más llegaría y pondría 2x que tiene incógnita, lo voy a dejar al lado izquierdo, y el 9 y el 16 que son los valores que no tienen incógnita los voy a poner a la derecha. Ok, entonces los que tienen letra al lado izquierdo, los que no tienen letra al lado derecho. Eso sería así en un mundo ideal, ¿verdad? Donde fuera demasiado sencillo. Pero no es tan sencillo, aunque tampoco tan complicado, porque simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 9 que estaba ya al lado derecho no cambió de lado, entonces ese nada más lo bajo. El 2 que ya estaba al lado izquierdo no cambió de lado, entonces nada más lo bajo. ¿Cuál fue el único que sí cambió de lado? Este 16, que en un principio estaba al lado izquierdo del igual, al lado izquierdo de la ecuación, digámoslo así, y ahora quedó aquí al lado derecho. Entonces la regla me dice que le tengo que cambiar el signo. Como él estaba aquí positivo, aquí lo voy a dejar negativo y eso es todo. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que tengo que hacer en este paso. Siguiente paso. Entonces el primer paso, pasar todos los... Ok, porque digámoslo así, el procedimiento siempre me va a pedir que yo ponga al lado izquierdo todos los que tengan X. En este caso solo hay uno, entonces dejo nada más el 2X. Y al lado derecho el igual, o sea, de aquí de donde está el igual hacia la derecha, tengo que escribir todos los que tengan nada más número, o sea, que no tengan letra. ¿Ok? Entonces esa es la regla, digámoslo así, en este tipo de operaciones. Luego, el siguiente paso va a ser resolver lo que me quedó. Ve que aquí me quedó 9 menos 16. Aquí no tengo nada que resolver al lado izquierdo, porque nada más está C2X. Pero al lado derecho me quedó 9 menos 16, eso yo lo puedo hacer. Era lo que les decía antes, tengo uno positivo y el otro está negativo. Siempre cuando uno esté positivo y el otro negativo se restan. Entonces aquí me va a quedar 7. Y el signo va a ser el del número más grande, en este caso me va a quedar negativo. ¿Ok? Entonces estos dos los resté. ¿Verdad? A 9 le quité 16, me quedó menos 7. Y el 2X se quedó igual. Entonces ese sería, digamos, el segundo paso que hay que hacer. El tercer paso es, una vez que aquí nada más haya un numerito y que aquí nada más haya un término, o sea que haya un solo término a la izquierda, un solo término a la derecha, una vez que eso suceda, el número que está con la X, este señor de aquí, lo voy a pasar al lado derecho para que la X me quede sola, y este es el proceso que se llama despejar. Eso se llama despejar la variable o la incógnita o la X, en este caso despejar la X. El número que está aquí lo voy a quitar, ya no lo voy a escribir, y se lo voy a poner al 7 abajo como denominador. Y les voy a explicar por qué se hace eso. Porque este 2 que está aquí a la par de la X está multiplicando. Siempre que hay un número, si yo tengo así 6X, entonces este 6 se está multiplicando por la X. Si yo tengo 3A, entonces este 3 se está multiplicando por la A. Entonces aquí, en este 2 de aquí, este 2 se está multiplicando por la X.
Entonces, como les decía, yo trato de que la X me quede sola. Tengo que despejar la X. Para despejar la X tengo que quitar ese 2. Pero la regla de las ecuaciones es que pase a ser lo contrario a lo que está haciendo al lado izquierdo. En este caso está multiplicando y entonces se va a mandar al otro lado a dividir. Como aquí estaba multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Y eso es todo. Entonces me quedaría 7 dividido entre 2. Y entonces esa sería la solución. Cuando yo sé que terminé la ecuación, cuando la X me quedó despejada, cuando la X me quedó sola, ahí terminé la ecuación. Ya terminé. Entonces yo digo, la solución de esa ecuación es 7 medios negativos. 7 medios negativos. Y esa es la solución de esa ecuación. ¿Cuál era la ecuación? Un número que si yo lo multiplico por 2 y le sumo 16 me da 9. Y vamos a ver que es cierto. ¿Por qué? Porque si yo a 2 lo multiplico por 7 medios, este 2 se cancela con este 2 y me queda menos 7. Y menos 7 más 16 es 9. Entonces esa es la solución a la ecuación o al problema que se me está planteando en esa ecuación. Vamos a seguir haciendo ecuaciones. Vamos a hacer ecuaciones un ratito más para que ustedes vean todas las posibilidades de ecuaciones que hay y cómo es que se resuelve. Dame un momentito. Ok, ya volví. Ok, aquí vamos a ver otro ejemplo. Digamos que venga 3x más 10 igual a x menos 24, por decir algo. Entonces mentalmente aquí lo que nos estaría diciendo este ejercicio es que hay un número, que es este, ¿verdad? La x, que si lo multiplico por 3 y le sumo 10, va a ser exactamente lo mismo que si a ese número le resto 24. Entonces mentalmente para nosotros es un poco difícil, ¿verdad? Resolver esa ecuación así puramente. Entonces, como les digo, siempre hay un procedimiento que nos va a llevar a dar una respuesta. Entonces, ¿cuál es la regla básica que nosotros tenemos que tener claro? Es que aquí, de este lado, vamos a poner a los que tengan x. Y aquí, de este otro lado, los que no tienen x. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, este tiene x. Lo voy a dejar del lado izquierdo. Ese nada más lo bajo, ¿verdad? Porque él no se va a pasar, ya está del lado izquierdo, yo necesito ponerlo ya al lado izquierdo. Este que está aquí tiene x, ¿verdad? Entonces lo voy a pasar junto al 3x, lo voy a mandar para el lado izquierdo, pero la regla me dice que si él está positivo lo tengo que escribir negativo, como en este caso, él está positivo y entonces lo voy a poner negativo. Ahora ya no hay ningún otro número que tenga x, entonces ya digámoslo así, puedo escribir el igual. Ahora, al lado derecho voy a escribir los números que no tengan x, los números que no tengan letra. Este 24 ya está del lado derecho, entonces nada más lo bajo, lo copio igual, menos 24, no sufre ningún cambio. Pero este 10 que está aquí, está al lado izquierdo, necesito pasarlo para el lado derecho porque no está en su lugar, necesito acomodarlo. Entonces, como él está positivo, y a la hora de que lo paso, la regla me dice que me cambia el signo. Entonces ese es el primer paso siempre. Los que están con X al lado derecho se mandan para el lado izquierdo. Los que están sin letra al lado izquierdo se mandan para el lado derecho. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver las operaciones que me quedaron a cada lado. Entonces, por ejemplo aquí, lo que dijimos antes. Este está negativo, este está negativo. Menos 24 menos 10, no hay ninguna multiplicación ahí, eso no me va a quedar positivo, sino que me va a quedar negativo. Y siempre se suman, cuando los dos están negativos se suman, 34. Ahora aquí al lado izquierdo tengo 3 y le voy a restar 1, recordemos que aquí hay un 1, 3 le voy a restar 1, ¿verdad? Entonces hago la resta de los números, 3 menos 1 da 2 y la letra queda igual, porque esto es una resta, no es una multiplicación, se restan, se deja igual la letra. Muy bien. Ya hice el segundo paso. Entonces, primer paso, ordenar.
Segundo paso, resolver a cada lado. Tercer paso, el número que me quedó aquí, mandarlo a dividir. Ese es el tercer paso siempre. Quitarlo de ahí, se fue, y lo mando a donde está el otro número, que en este caso es 34, y me queda debajo, me queda dividido. Me fijo si la división se puede resolver. Para eso lo vamos a hacer. Ahí nos vamos a apoyar de la calculadora. No está aquí en este momento, por cierto. Vamos a apoyar de la calculadora. Que tengo 34 y lo voy a dividir entre 2, da 17. Una observación importantísima: cuando paso de aquí de multiplicar a dividir, no cambia el signo. ¿Por qué? Porque estoy pasando de multiplicar a dividir, ¿verdad? Entonces cuando pasa de esa, no cambia el signo. Yo no tengo que poner aquí negativo. Ven que aquí él está positivo, aquí no lo tengo que poner negativo. Y entonces me quedó 17 según lo que me dijo ahí la calculadora. Entonces aquí me quedaría x es igual a 17 negativo, porque este negativo de aquí se mantiene, entonces queda negativo. Entonces solución igual menos 17, y ya resolví esa otra ecuación. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, bien. Ok, buena pregunta. Es que ya uno ya está tan acostumbrado a ver esto que se le olvida aclarar esos detalles. 7 medios, si yo pongo aquí 7 menos 7 medios, le doy igual, ve que me sigue dando menos 7 medios. Esto es porque es una fracción que no da exacta. En el caso de la segunda da exacto, a 34 lo divido entre 2 me da 17 exacto, pero en el caso de 7 dividido entre 2 me da con decimales, 3,5. Entonces podríamos haber puesto aquí 3,5 y estaría bueno. O sea, aquí podríamos haber puesto x es igual a menos 3,5 y estaría bien, no estaría mal, estaría correcto. Pero normalmente cuando la fracción no se puede reducir, cuando la fracción no es exacta, entonces se deja así, en fracción. Pero cualquiera de las dos, se puede poner esta y seguiría bueno. Sí. No, está bien. Está bien, gracias por la pregunta, porque sí, se me olvidó aclarar ese punto. Entonces cuando da exacto, entonces lo dejamos así, con el valor exacto. Cuando no da exacto, se puede dejar como fracción. De hecho yo prefiero como fracción, porque algunas dan con muchos decimales y entonces ya se nos complica ahí escribir todos los decimales. Otro ejemplo aquí de ecuación. Podría ser que la ecuación aparezca de la siguiente manera: que venga 4 paréntesis 2x menos 3, ¿sí? Es con una calculadora científica como esta, y usted le da aquí igual y no le da en así, sino que de una vez le dan decimales. Creo que tiene que hacer lo siguiente: apretar Shift, menú. ¿Es esta blanca o es la otra? Ah, es la otra. Sí, entonces usted aprieta Shift, menú. Entonces para buscarla aquí la tengo en físico. Usted aprieta Shift modo o Shift menú y aprieta el 1. Y entonces se supone que ahí ya deberían salir los resultados en fracción. Shift menú 1. Ahí me cuenta si le salió así. ¿Qué le dice? Cuando usted aprieta Shift, o sea, usted sale de todo y pone Shift menú y le tira varias opciones, entonces aprieta el 1.
A la puña, eso sí está raro. No sé. Vamos a ver, voy a cerrar esta calculadora. Y le voy a enseñar esta otra. A ver si es igual es igual a esta. A esa que está ahí en la pantalla. O no es igual. Ya, es que es de celular. Ok. Ahora lo que hacemos es que me manda un pantallazo para yo buscarle, descargarla aquí en el celular, a ver cómo es, porque sí debe ser diferente. Ok, pero ya. Ok, vamos a ver esta otra. Aquí, como les digo, ya nosotros aprendimos lo básico de las ecuaciones, ya sabemos resolverlas en realidad. Ya aquí lo que puede seguir pasando con las ecuaciones es que vengan con fracciones, que no vengan con fracciones, que vengan con negativos, o con positivos. Pero básicamente ya con lo que sabemos podemos resolver cualquier ecuación. En esta ecuación que tenemos en este momento, lo único que se agrega es que tenemos una multiplicación aquí de este número por un polinomio. Entonces, antes de pasar los números que tengan letra para la izquierda y los números que no tengan letra, para la derecha, tenemos que resolver esta operación. Esa es la única diferencia de este tipo de operaciones con las anteriores. Entonces vamos a hacerlo. No es nada del otro mundo, es algo sencillo. Hacemos 4 y lo vamos a multiplicar por 2x. Entonces 4 por 2 da 8. Y la x, como nada más aparece una vez, se pone x. Y luego 4 lo vamos a multiplicar por menos 3. Entonces 4 por 3 sería 12 y el positivo por negativo queda negativo. 4 por 3, 12. Y ya está. Y ahora al lado derecho no hicimos absolutamente nada, no hay ninguna operación ahí que podamos resolver. Entonces se deja así, como está en esa parte. Ahora sí, vamos a ordenar. Vamos a hacer el paso de ordenar. El paso de ordenar es: los que tengan letra van a la izquierda, los que no tengan letra van a la derecha. Entonces este tiene letra, se va a bajar nada más. El 8x está a la izquierda, entonces nada más lo bajo, no cambia el signo, no se le pasa nada. Busco otros que tengan letra, como este. Tiene 3x, tiene letra, entonces lo voy a mandar a la izquierda. Como él está positivo, entonces aquí me va a quedar negativo. Mira, escribí morado, no importa, ahí quedó morado, voy a pasarme al negro. Igual, ya no hay ningún otro valor que tenga letra, entonces ya terminé, digamos, ordenando las x. Ahora voy a buscar los números que no tienen x. Primero tengo este 20 que está del lado derecho, él no va a cambiar de lado, se va a mantener igual, entonces simplemente lo bajo. Y ahora vamos a cambiar este 12 que está al lado izquierdo y lo vamos a pasar al lado derecho. Como está negativo, me va a quedar positivo. Entonces, en la parte de ordenar, en el paso de ordenar, sí cambian los signos. ¿Okay? Ahí tengo que cambiar de signos los valores que sí cambiaron de lado. Los que no cambiaron de lado se quedan igual. Ahora hago las operaciones que me tocó. En este caso te voy a hacer las operaciones de aquí, que es 8x menos 3x. Nada más se hace la operación de los números. 8 menos 3 es 5 y la x queda igual. Y por el otro lado tengo 20 más 12. 20 más 12 es 32. Eso queda igual. Ahora, ya hice el paso de resolver. Ya resolví. Resolver. ¿Ok? Ahora me toca el último paso, que es... este 5 que está aquí multiplicando. Lo voy a quitar, ya no va a existir ahí. Y se pasa para el otro lado, que sería a dividir. En este caso, como ya uno se conoce las fracciones, sabemos que 32 entre 5 no da exacto. Pongamos 32, aquí quintos, no da exacto, da con decimales, 6,4. Entonces yo puedo decir la solución es igual a 32 quintos. O también podría decir, digamos que la solución es igual a 6,4. Cualquiera de las dos están buenas. Cuando los decimales nada más son 1 o 2, para mí es indiferente, podemos ponerlo con decimales. Me gusta más en fracción, pero lo podemos poner con decimales. Cuando da muchos decimales, por ejemplo, que me dieran, por ejemplo, así, 8 dividido entre 99, por ejemplo.
que me da así con 0,8, 0,8, 0,8, ¿verdad? Entonces es mejor ponerlo en fracción. Entonces esa sería otro tipo de ecuación que nosotros podemos resolver. Y ahora ya para ir terminando la clase del día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos que vienen ahí en las prácticas de lenguaje, sobre todo de lenguaje. Vamos a ver ecuaciones, creo que es esta. Ok. Ya digamos con esto iríamos cerrando los problemas del día de hoy. A veces nos dan la ecuación, pero no nos la dan con los números y letras de una vez, sino que nos lo dan con palabras y nosotros necesitamos interpretar esa ecuación para saber de qué es lo que nos están hablando, qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que nosotros tener muy claro, esta la voy a copiarla. Ahora sí, ya como que ya revivió. Entonces, esto es una ecuación, ¿verdad? Esto es como que nos están diciendo así, x más tanto es igual a tanto. Okay, eso simplemente es lo que tenemos que entender, que es una ecuación sencilla como las que hemos estado haciendo ahora. Lo que pasa es que nos lo dan en lenguaje coloquial o en palabras, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, vamos a ir haciéndolo por partes. Vamos a ir identificando cada uno de los elementos que nos están diciendo. Un número, cuando diga un número, eso siempre va a representar la x. ¿Okay? Esa va a ser x. Si me dice un número, x. Si me dice el doble de un número, 2x. Si me dice el triple de un número, 3x. Y así sucesivamente. Pero si me dice un número, x, ese es x. Siempre que diga disminuido es lo mismo que decir resta. ¿Okay? Resta o menos, ¿verdad? Entonces disminuido es restar, ¿okay? Y luego ya ahí lo que vienen son los números. Entonces dice, vamos a ir escribiendo un número, o sea x, disminuido, resta, disminuido en 12, o sea le voy a restar 12, da, ¿verdad? Cuando diga da o es igual o el resultado es, eso significa igual. Entonces cuando diga da, vamos a poner igual a 500, ¿ok? Entonces vean que es una ecuación muy sencilla. ¿Por qué? Porque esta ecuación vamos a poner todos los que tengan letra a la izquierda y todos los que tengan número a la derecha. El único que tiene letra es esta x, la abajo. Los números que tienen o los que no tienen letra va a ser este 500, que lo voy a bajar, y este 12 que está negativo lo voy a poner aquí a sumar. Entonces como la x no tiene con quién sumarse ni hacer nada, entonces la bajo, y 500 más 12 es 512. Y entonces como aquí no hay un número que mande a dividir ni nada, significa que ya terminé porque la x está despejada. O sea, las ecuaciones se terminan siempre que la x esté sola, y en este caso ya la x está sola, está despejada. Entonces ya terminé. Aquí me está diciendo que la x vale 512. Entonces solución es 512. ¿Ok? Esa sería la solución de esta ecuación. Vamos a ver otra ecuación que venga así, el lenguaje coloquial, o sea en palabras, para ver cómo sería su solución. La mitad de un número es 70. Vamos a hacer eso. Vamos a ponerlo aquí. La mitad de un número es 70. La mitad de un número es 70. Vamos a ver cómo sería eso. Bueno, ya dijimos que donde diga un número, ese va a ser x. Ahora, la mitad de un número, o sea, la mitad de x. ¿Cómo hago para representar la mitad de x? Bueno, hay que dividirlo entre 2. Eso es todo. La mitad de un número dividido, x dividido entre 2 es. Entonces, es significa igual 70. Ah, bueno, que dicha que me apareció este ejercicio porque no hemos visto uno en el que el número esté aquí abajo. Cuando el número está aquí abajo, ven que aquí a la derecha ya no tengo que resolver nada. Cuando el número está aquí abajo, lo que voy a hacer es que en esa ocasión únicamente, cuando el número está abajo, se va a pasar hacia la derecha pero a multiplicar. Entonces la x me va a quedar solita, ese 2 ya no va a existir ahí, y ese numerito que está ahí lo voy a poner multiplicando.
Entonces, si el número está aquí arriba, se pasa a dividir. Si el número está abajo, se pasa a multiplicar. Siempre es hacer lo inverso. Entonces, en este caso, x es igual a 70 por 2, que es igual a 140. Entonces, solución 140. Entonces, repasemos cómo fue que se hizo. Sabemos que donde diga un número, esa es la x. La mitad, entonces dividir entre 2. Si dijera la tercera parte, entonces sería dividir entre 3. Si dijera la cuarta parte, dividir entre 4. Si dijera la quinta parte, dividir entre 5 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este caso es dividir entre 2. Entonces es significa igual a 70. Entonces tengo el 2 aquí abajo. Cuando está abajo lo paso a multiplicar y listo, me queda 140. Así se resuelve eso de sencillo. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más aquí. Por ejemplo, dice un número aumentado. Cuando diga aumentado es sumar. Si dice aumentado es sumar. Entonces un número aumentado en 15 equivale a 95. Vamos a hacer eso. Ya para ir terminando con los ejercicios del día de hoy. Un número aumentado en 15 equivale a ¿cuánto? No me fijé. Equivale a 95. Equivale a 95. Entonces nosotros vamos otra vez a ir haciéndolo por partes. Un número significa x, ¿ok? Aumentado, esta palabra aumentado significa más o suma, ¿verdad? En 15, o sea, le voy a sumar 15, equivale. Equivale significa igual, ese es el igual. En este caso es igual. Antes dijimos que el da es igual, es igual, equivale también significa igual. Entonces vamos a ponerlo así. X más 15 es igual a 95. Entonces de nuevo, aquí tenemos la x, esa se baja. Este es el único número que tenemos que pasar para la derecha, entonces ponemos el igual, el 95 se baja, no hace absolutamente nada. El 15 se pasa para la derecha, pero a restar porque estaba positivo. Entonces x es igual a 95 menos 15, que sería igual a 80, entonces ya tenemos la solución. El número que andamos buscando es el 80. ¿Por qué? Porque si yo 80 le aumento en 15, me da 95. Entonces ya tenemos la solución a esa respuesta. Algunos otros palabras ahí que podrían venir en este tipo de problemas. Si dijera un número par, cuando diga esto así, un número par, tenemos que escribir 2x. ¿Ok? Si dijera un número par, tenemos que escribir 2x. ¿Por qué? Porque todos los números pares en realidad son la multiplicación de alguien por 2. Por ejemplo, el 6 es igual a 2 por 3, ¿cierto? Es un número par. El 10, por ejemplo, es un número par, es lo mismo que decir 2 por 5. Entonces siempre los números pares se pueden representar como 2 multiplicado por algo. Entonces, en el momento que nos diga un número par, nosotros ponemos 2x. Podría decirnos, por ejemplo, las 2/3 partes de un número. Ya sabemos que un número se representa con x. Las 2/3 partes sería poner 2 tercios. Si dijera las 3/5 partes, entonces 3 sobre 5. Si dijera las 7 medias partes, por decir algo, entonces 7 sobre 2. Entonces siempre que diga así las tantas partes, entonces lo que vamos a hacer es que ponemos el primero se pone arriba, las 2/3 se pone abajo. Si dijera las 3/5, entonces 3/5 se pondría 3 sobre 5 y así sucesivamente de x, ¿verdad? Otro que podría venir, otro elemento que nos podrían poner es un número impar. Entonces cuando un número par se escribe 2x, un número impar lo vamos a escribir como 2x más 1 siempre, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que de todos los números pares, si yo le sumo 1, me va a dar un impar, que sería 7, por ejemplo. El 6 es par. Si le sumo 1, me da 7, que es impar. El 8 es par.
Si le sumo 1 me da 9, que es impar. Entonces ya dijimos que este es un par. Si le sumo 1 me va a dar un número impar. Entonces un número impar siempre se representa como 2x más 1 por aquello que aparezca en alguno de los ejercicios ese texto. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a la materia o con respecto a en general a las clases que alguien quiera hacer? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Estamos claros? Bueno, sí, dígame. Ok, excelente. Entonces, con esto estaríamos abarcando los temas de la clase del día de hoy. Si Dios quiere, de hoy en 15 va a ser la última clase también. Vamos a ver ahí cómo nos va. Podríamos trabajar otra vez a las 7 para no salir tan tarde. Entonces sería la última clase y tal vez, vamos a hablarlo ahí en el chat, de que se podría trabajar otra vez a las 7. Igual todas las clases las estoy grabando, ¿verdad? Para que las puedan repasar la cantidad de veces que consideren necesario. Y pues entonces nos veríamos de hoy en 15. Muchísimas gracias por haberse conectado a la clase del día de hoy. Y muchos éxitos en lo que queda en el resto de la semana. Pura vida.